Bueno, entonces continuamos con esta serie. Hemos estado avanzando ya durante varias semanas y en los últimos devocionales hemos abordado el tema de la reforma protestante y pues tengo que decir que esta reforma que Lutero inicia es el punto de quiebre que trajo a este mundo un cambio sustancial y desde entonces, todo este impacto pues ha llegado, de hecho, ese impacto hasta nuestros días. Nosotros somos, de hecho, fruto de esa reforma. Por eso les decía al comienzo que es importante entender todos estos aspectos de por qué somos reformados. Recuerden que lo importante de la fe no es lo que creo, sino por qué lo creo. Tengo que tener un fundamento, tengo que tener claridad al respecto. Cuando un cristiano no conoce lo que cree, no entiende realmente lo que es, pues es muy difícil que avance en su crecimiento espiritual. Entonces les decía que en los últimos devocionales hemos hablado de la obra de Juan Calvino, el gran reformador, y hemos hablado precisamente de uno de los aportes más importantes de este hombre, que fue rescatar y sistematizar las doctrinas de la gracia que se encuentran en la Biblia. Él le dio estructura teológica para que ahora podamos entender con absoluta claridad que la salvación es una obra exclusiva de Dios, de principio a fin. Recuerden, la salvación es una obra absoluta de Dios de principio a fin. Y en esto concordaban la mayoría de reformadores y prereformadores como John Wycliffe, John Hus, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Martín Bucero, que fue el profesor de, de Juan Calvino, y de hecho 1000 años antes, si retrocedemos el tiempo, Agustín de Hipona ya hablaba de esta doctrina de la gracia, pero mucho más antes todavía, en el primer siglo, el apóstol Pablo ya nos hablaba de esta doctrina de la gracia en Romanos 8, versículos 29 y 30, y en todo el capítulo 9 de Romanos también aparecen estas doctrinas de la gracia. También el mismo apóstol Pablo en Efesios 1 del 3 al 11, ustedes lo pueden leer detenidamente, anoten si quieren los textos, ahí aparecen estas doctrinas de la gracia. En Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10 también tomen apunte, pueden leerlo detenidamente, ahí aparecen las doctrinas de la gracia. Y no solo el apóstol Pablo, porque si bien en la actualidad se le llama calvinismo, muchos ya han dicho que se le puede llamar realmente agustinianismo, porque esto lo enseñó también y lo vio en la Biblia, Agustín de Hipona, pero también otros van más atrás y dicen esto es realmente doctrina paulina de Pablo, como les acabo de citar estos textos. Pero si somos más realmente acuciosos, vemos que el mismo Señor Jesucristo también nos habló de estas doctrinas de la gracia. En Juan 6:37, en Juan 6:44, por ejemplo, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere y yo le resucitaré en el día postero. En Juan 10, 26, 29 también, en Mateo 11, 25 al 27 también él habló de estas doctrinas de la gracia. Entonces, como vemos, es bueno aclarar que no fue realmente Calvino quien inventó las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, como se le conoce también. No fue Calvino, sino que es una doctrina completamente bíblica que Agustín defendió, Gottschalk murió por ella, Lutero la rescató y Juan Calvino simplemente la sistematizó. Bueno, simplemente no, fue un genio para hacerlo, la sistematizó en su obra magna, La institución de la religión cristiana. Ayer también les hablaba de que 50 años después de la muerte, y voy a hacer también un recorderis porque como les decía, esto es importante entenderlo, conocerlo y a veces es importante refrescar lo que a veces decimos para volver a confirmar este conocimiento. Dice, entonces les decía que ayer les comentaba que 50 años después de la muerte de Calvino, en la ciudad de Dordrecht, Holanda, en el sínodo de Dort, se confirma que las doctrinas de la gracia o 5 puntos del calvinismo pertenecen a la sana doctrina. Al mismo tiempo, se declaró que los 5 puntos del arminianismo no son sana doctrina, sino un error que contradice el Evangelio porque pone la salvación en manos del hombre y no en manos de Dios. Y esto le quita la gloria a Dios y se la da al hombre.
y por lo tanto no puede ser considerado sana doctrina. Sin embargo, con el pasar de los años, que fue lo que les hablaba también ayer, lo interesante fue que la historia registra que fue el arminianismo el que tuvo más acogida y auge dentro de las iglesias y se expandió muchísimo más que el calvinismo. A lo largo de toda Europa y América, el arminianismo fue el que tomó como preponderancia y fue el cristianismo arminiano el que evangelizó América Latina, y esta es la razón por la cual tal vez la mayoría de nosotros, de los que hoy estamos acá en esta sala, venimos tal vez en nuestro pasado de iglesias de corte arminiano. Entonces, debo decir también que aunque en 1856 se estableció la primera iglesia reformada en Colombia, 1856, esta iglesia era presbiteriana. Recuerden que dentro de las iglesias reformadas básicamente se conocen dos, la presbiteriana y la bautista reformada. Y nosotros como bautistas reformados es importante también decirles que el auge de estas iglesias bautistas reformadas a la que pertenecemos ahora nosotros empezó realmente hace muy poco, aproximadamente hace 30 años, tal vez en la década de los 90 del siglo pasado, a través de hombres como John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul. Entonces, es importante ver eso, que ese despertar que ahora está teniendo la reforma a través de la iglesia bautista reformada, que es la que más auge ha tenido y crecimiento, es realmente nuevo. Por eso, durante muchos años, tal vez personas ya mayores que llevan años en el cristianismo, para ellos tal vez esto es algo reciente. Pero, como lo hemos visto, esto viene desde la misma reforma. Ayer estuvimos viendo estos 5 puntos del calvinismo y los estamos contrastando con los 5 puntos del arminianismo, para que también tengamos una idea de lo que creen los que abrazan el calvinismo, aunque yo les voy a hacer también una salvedad. Yo, por ejemplo, si me preguntan por la soteriología, que quiere decir la doctrina de la salvación, soy calvinista desde ese punto de vista, o sea, estoy de acuerdo con Calvino, pero no estoy de acuerdo con otros aspectos de Calvino. Por eso es mejor, yo creo que es mejor que nos llamemos cristianos bíblicos, porque realmente esto que llaman calvinismo realmente es una doctrina bíblica. De hecho, el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon decía que el calvinismo es simplemente un apodo para el cristianismo bíblico. Esto lo enseña la Biblia, como al comienzo de este devocional les estaba diciendo. Entonces, por eso es mejor que nos llamemos cristianos bíblicos. Y en esto estamos de acuerdo con Calvino, aunque en otras cosas yo personalmente no estoy de acuerdo. De hecho, si Calvino, en una ocasión lo dije, otra vez lo repito, estuviera en este tiempo, él sería presbiteriano y no bautista reformado, porque él creía en el bautismo de los infantes y en el gobierno presbiteriano. Entonces, y no solo eso, hay muchas otras cosas que su historia, su biografía, en que está registrada, denota sus errores en otros aspectos, en su radicalidad, que lo llevó inclusive a participar de situaciones que pues mancharon su nombre, pero eso no significa que tampoco tengamos que reconocer la genialidad que tenía este hombre teológicamente hablando. Entonces les decía que estuvimos hablando de los 5 puntos del calvinismo y los estábamos contrastando con los 5 puntos del arminianismo. Ya hemos avanzado en 3 de ellos ayer exactamente. El primero fue la total depravación, que es lo que designa el calvinismo. El hombre está totalmente incapacitado de acercarse a Dios porque todas sus facultades fueron afectadas en la parte corporal, en su alma, en su mente, en su corazón. En contraste, hablamos de que en el arminianismo se habla es de la depravación parcial. El hombre está muy mal, está muy enfermo, pero todavía tiene la capacidad de buscar y acercarse a Dios y decidir por él. El segundo que vimos, o lo segundo que vimos, es la elección incondicional como la establece el calvinismo. Esa elección incondicional del calvinismo dentro del arminianismo se le denomina elección condicional, porque dentro del calvinismo entendemos que Dios nos escogió incondicionalmente porque no había nada en nosotros que valiera la pena para que Él lo hiciera. En cambio, en la elección condicional del arminianismo, nosotros somos los que tenemos que escoger a Dios. Entonces, noten el contraste.
Dios no nos escoge, nosotros escogemos la oferta que nos está haciendo Dios. El tercer punto que vimos ayer es la expiación limitada. Así la designa el calvinismo, expiación limitada. Cristo murió por sus escogidos, por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Dentro del arminianismo se habla de la expiación ilimitada. Cristo murió por absolutamente todos, solo que todos no lo aceptan, lo rechazan y por eso se pierden, dicen ellos. Entonces, hoy vamos a continuar con las dos que me faltaron ayer. El cuarto es la gracia irresistible, que es como se designa dentro del calvinismo. Y el arminianismo lo designa como la gracia resistible. Ellos lo denominan como gracia resistible. Entonces, ellos dicen que Dios por su espíritu otorga una gracia especial a cada ser humano, lo que ellos denominan gracia previniente, que no garantiza que los pecadores crean en el Evangelio, pero sí los faculta para que puedan creer a pesar de su estado de corrupción espiritual. O sea, ellos hablan de una gracia previniente que Dios otorga, que no garantiza que ellos se vuelvan a Él, pero que de alguna manera los faculta, les da la capacidad de hacerlo. Entonces, en contraste, dentro del calvinismo se habla de la gracia irresistible, es decir, que los pecadores elegidos para salvación serán regenerados por el Espíritu Santo de forma irresistible ante el llamado del Dios del Evangelio. Juan 6:37, por ejemplo, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Noten que Cristo dice: todo lo que el Padre me da. Solo lo que el Padre le da a Cristo es lo que Cristo salva, y es por la obra que Él murió, por aquellos escogidos. Juan 6:44, ya lo leí. Juan 6:39 también dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:65 dice lo siguiente, hablando Jesús, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Hechos 16:14. No los comento porque creo que están muy claros, ¿no? Se los leo para que ustedes simplemente vean la claridad como la Biblia habla de esta gracia irresistible. Es Dios el que la brinda, el que la da, el que la otorga a quien Él quiere, y es irresistible. Como por ejemplo en el caso de Lidia. En Hechos 16:14 dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Noten que es el Señor el que abre nuestro corazón para entender a través de esa gracia irresistible, que simplemente Dios, cuando derrama su gracia irresistible sobre aquellos escogidos que Él ha determinado, no podemos rechazarla. Inevitablemente nos llevará a sus pies, inevitablemente hará que nosotros ahora lo busquemos, lo anhelemos, lo deseemos, nos volvamos a Él de todo corazón. Él es el que hace la obra, como en el Antiguo Testamento también lo vemos en Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Este texto dice lo siguiente: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, que el sujeto es Dios, Él es el que hace todo eso. Os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Todo lo hace Dios. Entonces, noten que la gracia irresistible es la que Dios otorga a aquellos que Él quiere, y no podemos resistirla porque Él nos transforma completamente. Eso que antes no queríamos, ahora lo anhelamos. Eso a lo cual antes subíamos, ahora lo deseamos y nos acercamos a Él porque nos ha transformado. Esa gracia nos ha llamado por sus lazos de amor, y no podemos resistirla. Nadie puede rechazar esa gracia, como el arminianismo lo enseña, que la gracia es resistible de acuerdo a ellos. Y la quinta y última de estas 5
puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia es la perseverancia de los santos, como se llama en el calvinismo. En el arminianismo se llama la perseveración condicional, es decir, que no es segura, sino es condicional, de acuerdo a cómo el hombre responda a ella. Es decir, así como el hombre puede creer, puede también dejar de creer, por lo tanto, puede perder la gracia salvadora. En otras palabras, dentro del arminianismo podemos perder la salvación. En el calvinismo se habla por eso de la perseverancia de los santos, aunque alguien decía muy acertadamente que no es que nosotros realmente perseveremos, sino es que Dios nos preserva con su poder, ya que la salvación depende de comienzo a fin, como lo dije, de Dios, del poder de Dios. Él proveerá los medios para preservar a los santos para vida eterna por causa de su gloria. Por eso Filipenses 1:6 dice, el que comenzó, dice Pablo, estando persuadido de esto, él estaba convencido y nosotros tenemos que estar convencidos también de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién fue? Dios, Él, monergísticamente, Él, de su propio arbitrio, de su propia determinación, comenzó en nosotros esa obra y luego dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Dios, la completará hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la finalizará hasta el día de Jesucristo. Él la empezó y Él la terminará. Romanos 8, 35, 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tener esos textos tan claros. Nadie nos podrá separar, ni siquiera nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras dudas, nuestros temores, ni las huestes angelicales, ni los problemas, ni las tribulaciones que pasemos, ni ninguna circunstancia por dura que sea. Dice aquí, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él nos preserva, Él es el que nos sostiene, como dice Judas 24, dice lo siguiente, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el que es poderoso? Dios, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bendito sea Dios, Él es el que nos sostiene. Y este tema, que siempre ha sido, por cierto, un tema muy álgido y de una lucha teológica de siempre y de nunca acabar. Siempre habrá esta disputa entre si la salvación se pierde o no se pierde, y eso es precisamente porque los que abrazan la doctrina arminiana dicen que se pierde porque tienen un concepto erróneo de quién pertenece la salvación. Nosotros los que abrazamos desde este punto de vista los 5 puntos del calvinismo, sabemos que la salvación es segura, perseveraremos porque la obra de salvación fue iniciada por Dios y Él la completará, es el que la sostiene porque Él nos ha regenerado, nos ha transformado. Cuando entendemos que es imposible que una persona que ha sido radicalmente transformada pueda dejar de serlo, es algo ilógico. Y el arminianismo, este punto es totalmente inconsistente. ¿Cómo es posible que yo reciba la gracia, que yo reciba vida eterna y luego la pierda? Piensen en esto. Si yo recibí vida eterna, pues es eterna, no la puedo perder. Es así de sencillo, es tan inconsistente pensar así, pero ellos creen esto porque como ellos le atribuyen al hombre una parte, un crédito, una acción, una obra que el hombre tiene que hacer para salvación, también tiene que hacerla para mantener la salvación y en consecuencia también puede perderla si no sigue haciendo lo que se supone tiene que hacer. Es lo hermoso de entender bien la obra de salvación y esta doctrina que hace que nosotros podamos tener la seguridad de que le pertenecemos a Dios, de que somos diferentes ahora porque tenemos una nueva naturaleza y jamás desearemos apartarnos de Dios. La seguridad de la salvación, lejos de ser una licencia para pecar,
es lo contrario, un motivo grande para cada día perseverar, para cada día santificarnos, para cada día buscarlo, para cada día buscar agradar a Dios, obedecerlo, ser mejores para Él, porque deseamos de todo corazón agradarlo. Eso es algo que nos nace porque Dios nos transformó, nos escogió, nos regeneró, nos justificó y nos está santificando y algún día nos glorificará. Hermoso entender estas cosas, hermano. Entonces, como aplicaciones, vemos que aunque en la actualidad y desde este tiempo que les vine narrando cronológicamente, el arminianismo, aunque fue considerado apartado de la sana doctrina, se terminó masificando y extendiendo más. La realidad es que la Biblia siempre habla de que la verdad nunca ha sido un patrimonio de las mayorías. Mateo 7, 13, 14, como una aplicación dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella, pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Nosotros seremos siempre minoría, como por así decirlo, aunque ya les aclaré, como calvinistas desde ese punto de vista. Tenemos mayoría, la gran mayoría del cristianismo es arminiano, pero sabemos que a Dios le ha placido salvarnos por su gracia y misericordia, para su gloria, y que es segura nuestra salvación. Hasta aquí, mis hermanos, este devocional, espero que haya sido de provecho para sus vidas.